bloque número 2. Mire, profesora, mire lo que encontré. Sí. ¿Se le cayó a usted esto? No, se le cayó a usted, me parece, esa plumita. Anda tirando. Se la voy a regalar. ¿Eh? Se la voy a regalar a Guillermina. Ay, Ahí Guille. está. Ay, Pero no la rompa, Guille, no la rompa. Mira qué linda que es. Bueno, hermosa, Guille. ¿qué pasa con la giganta esta? Seguimos con la gigante, le estamos haciendo todos los diferentes detalles. Está muy bien, ¿eh? Sí, la verdad que está espectacular. Y se la vamos a dar a Noelia para que se la lleve a los comedores. Muy bien, me encanta. Le falta todavía, profesora. Le falta un poco, sí, tenemos que meterle patas y lo podemos terminar. Hay que terminarlo, lo terminamos para este programa. Y yo creo que sí, Sí. sería bueno para así ya le damos un cierre. Está bueno. ¿Cómo? ¿Sorpresa para vos? ¿Cómo sorpresa? Pero- No, para la sorpresa que yo tengo de Yoli después Pará, en el Yoli, bloque, que aparte- en el bloque que viene, No, tenemos una sorpresa. una sorpresa para Yoli que no le voy a decir. Vámonos con la doctora que te va a responder todo lo que vos quieras, todo. Acá estoy, Fena, y por supuesto, y para que yo les responda las cosas que ustedes necesitan, está Jorge, nuestro querido director, haciendo pingui y la consulta está en el aire. Hola, doctora Contiñola. Me llamo Marcela y soy de Pergamino, provincia de Buenos Aires. Le escribo por mi primo, quien tiene síndrome de Down. Desde hace años guardo sus ingresos en una cuenta bancaria, manteniéndolo yo personalmente con mis ingresos. Tengo temor que el día que mi primo ya no esté aquí, el resto de los herederos me cuestione que yo gaste sus ingresos. Todos sabemos que en nuestro país el dinero se va desvalorizando. ¿Cómo puedo hacer para conservarlo mejor? En su caso, ¿podrían cuestionarme los gastos efectuados para mi primo? Desde ya, muchas gracias. La verdad que es un temón y un problemón. Vamos a empezar con el temón, por un lado. Cuando una persona fallece y tiene a su cargo a una persona con discapacidad, esa persona con discapacidad reviste el carácter de heredero. Hasta que no haya una declaratoria de herederos, obviamente es posesión hereditaria, no declaración de herederos. Pero ¿qué pasa, Marcela? Que usted voluntariamente vive con su primo, lo cuida, incluso conserva su patrimonio de manera ordenada en una cuenta, una caja de ahorro, una cuenta corriente y demás. Acá lo que me corresponde decir, porque es bastante extensa la situación, es lo siguiente. La administración de la herencia de una persona con discapacidad implica un montón de actos jurídicos, que no son más que actos de administración de ese patrimonio, de conservación de ese patrimonio. Imagínense, tiene una casa, hay que pagar los impuestos, los servicios, eso es un acto de conservación y en caso de ser necesario, en algunos casos también, actos de disposición. Pero todos sabemos que cuando hay comprometido patrimonio de una persona con discapacidad, no podemos decidir nada sin previa notificación al juez. Seguramente su primo tiene una determinación de la capacidad. Entiendo que usted, además de asumir ese acto de buena voluntad de administrar el patrimonio de su primo, también debe ser de haber sido designada o apoyo o curadora de aquel. En este caso, lo primero que tiene que hacer es pedir autorización siempre al juez que discernió su cargo y que determinó la restricción de la capacidad del primo. Pero si no hay determinación de capacidad y todavía aún así hay una persona con discapacidad con susceptibilidad de tener platita, los bienes que heredó de su mamá, de su papá o de quien fuere su heredero forzoso, en este caso la ley le permite a usted ser la administradora extrajudicial. Esto que es ni más ni menos que realizar todos los actos de conservación de los bienes. Y eso que implica poder renovar un plazo fijo, poder vender alguna propiedad, pero ¿cómo? Si hay otros herederos, ellos también pueden ser los cuestionadores. Y acá hay dos cosas importantes, las quiero hacer simple, pero es difícil.
usted puede obrar como si fuera una mandataria tácita de los derechos que tiene la persona con discapacidad en la sucesión, o puede ser una gestora de negocios. Es decir, que en un caso, sin llegar a tener discapacidad extrema, que esté declarada incapaz o que tenga una capacidad restringida, esa situación se le pide al juez, al juez donde va a tramitar la sucesión del padre, de la madre de esa persona con discapacidad, y se pide una autorización para realizar estos actos de conservación. No quiero llenarlos de datos, pero sí les aseguro que se puede cuestionar, y ese cuestionamiento se subsana con lo que es obligatorio en todo este tipo de procesos, que es la rendición de cuentas. No es ni más ni menos que presentarle al juez qué se hizo con esa plata, cuánta plata ingresó y cuánta plata es la que se resguardó por la administración idónea que se hizo de los recursos de las personas con discapacidad. Hay defensa, si uno hace las cosas bien, definitivamente nadie puede cuestionarla, y siempre sepan que todas estas cosas están muy minuciosamente reguladas por el Código Civil y Comercial de la Nación, y que las personas con discapacidad definitivamente son propietarios de estos patrimonios heredados o los que puedan adquirir por otras vías. Ojalá, Marcela, haya servido. Me explayé, no quise enredarlos, pero es importante, vuelvan a escucharlo en YouTube, como dice Fena, porque esto es una cosa habitual, lamentablemente, en los días que nos tocan transcurrir con patrimonios de personas con discapacidad. Dicho esto, seguimos informándonos, pero con la licenciada Ana Paula Vitelli. Muchas gracias, Coti. Bueno, les cuento que hay ciertas patologías neurológicas y otro tipo de discapacidades que son producto del consumo de sustancias y de drogas, tanto en el transcurso de la vida como durante la gestación. Por eso me encuentro con el licenciado Claudio Greco, que es psicólogo especialista en adicciones, neurociencias y terapia neurocognitiva. Muy bienvenido, Claudio. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ¿qué tipo de... acá me acomodó los papeles. Bueno, ¿qué tipo de drogas o qué tipo de sustancias pueden producir una malformación congénita? Bueno, en realidad las sustancias llamadas ilegales, cocaína, marihuana, sustancias semisintéticas naturales o seminaturales, y también aquellas sustancias que son oficialmente declaradas como posibles de consumo, libre consumo. Estamos hablando de alcohol, de nicotina. En realidad todas las sustancias generan un impacto neurocognitivo. Nuestro cerebro es un cerebro que se adiestra, que se educa para el placer y se educa para el displacer. Y las sustancias generan no solamente en la mujer que consume, sino en el feto, un impacto directamente proporcional al consumo. Ajá. Entonces, la cocaína, no la nombraste, anfetaminas, ¿qué tipo? Entonces, cocaína, sí. Marihuana, anfetaminas, metanfetaminas, éxtasis, LSD, derivados de opio, morfina, heroína. ¿Pero hay alguna más fuerte que otra, tal vez que tenga más impacto? Básicamente los índices de tendencia de consumo, por lo menos lo que indica el Observatorio Argentino de Drogas, estamos hablando de cocaína como uno de los indicadores de más consumo en las mujeres entre 18 y 30 años. La cocaína genera distintas patologías en el feto, ¿sí? Patologías placentarias, contracciones uterinas, desprendimientos de placenta, bebés que nacen con espina bífida, con malformaciones congénitas, y algo sí que es realmente muy doloroso para los que trabajamos en adicciones hace más de 30 años, es ver a bebés con síndrome de abstinencia. Claro. El síndrome de abstinencia neonatal es una situación realmente bastante compleja, porque el bebé, estamos hablando que la placenta, como un órgano que produce la mujer en el embarazo, es un espacio que tiene como protagonista principal en cuanto a la recepción de nutrientes y a liberar aquellos agentes que son tóxicos para el bebé. Claro. La cocaína genera... ¿La abstinencia de la mamá durante el embarazo o la abstinencia... ¿Qué tipo de abstinencia? Claro, pensemos que cuando hay un consumo de cocaína, ese bebé recibe exactamente por sangre el mismo indicador en porcentaje que recibe la madre, con la diferencia que ese bebé que se está formando no tiene capacidad de resistencia ni de liberar anticuerpos para poder de alguna manera sanear su cuerpo. Claro. ¿Sí? Eso si la madre siguió consumiendo durante el embarazo. Exactamente, ¿Y también produce los mismos efectos cuando la madre tuvo abstinencia durante el embarazo?
Mirá, los primeros 60 días son fundamentales en el desarrollo de la vida intrauterina. No quiero dejar de nombrar el alcohol como uno de los quizás factores que no se nombra demasiado. No, y está el síndrome alcohólico fetal, que Exactamente. es, bueno, ¿qué es? Contame. Bueno, decimos que por sangre el bebé recibe nutrientes, pero también recibe tóxicos. El alcohol, al ser soluble a las grasas, permea absolutamente la membrana a través de lo que es el cordón umbilical, y este niño recibe el 100% del consumo de alcohol. No hay reducción en el traspaso placentario. Y por otra parte... O sea, se toma un vasito así chiquitito y le va todo directo. Directamente, no hay filtro, porque es soluble a las grasas. Otras sustancias que no son solubles a las grasas tienen más impedimento para ingresar a la placenta. ¿Y qué pasa con la marihuana? Bueno, el THC, nosotros sabemos que tanto la marihuana como índica, sativa o druidales tienen la capacidad de tener CBD o THC. Cuando hablamos de CBD hablamos de aceite de cannabis, que es paliativo para ciertas epilepsias refractarias o situaciones oncológicas. Ahí separamos el fumar del consumo de aceite. Exactamente. El aceite, que es paliativo para ciertos cuadros oncológicos, que tiene una función mucho más natural probablemente que la morfina, ¿sí? Pero el THC, uno de los metabolitos, que es el tetrahidrocannabinol, nosotros en el cerebro tenemos receptores específicos del THC. El consumo de marihuana fumada también va a los receptores neurológicos de ese bebé. El síndrome de abstinencia en bebés es realmente una situación complicadísima, porque hay que escuchar a los bebés, especialmente acá en la Argentina, el Hospital de La Plata tiene un servicio de neonatología toxicológica para bebés que nacen de mamás consumidoras de cocaína. Los bebés no duermen, pierden lo que es el reflejo pupilar, no pueden cerrar los ojos. ¿En serio? Sí. Y lloran, porque claro, están hipersensibles justamente a la abstinencia del consumo de cocaína. Y en ese caso, ¿qué hacen con la lactancia? Bueno, la lactancia está inhibida porque la prolactina suele inhibirse con el consumo de sustancias. Entonces, es muy difícil el amamantamiento, y por otra parte, en muchos casos a esos bebés hay que inducirlos con metadona, que es una droga ejecutada y dada por especialistas, por médicos, para sustituir ese síndrome de abstinencia. Y a nivel conductual, ¿pueden dejar secuelas y que se presenten en la escolaridad o en cuestiones conductuales en el niño, como hiperactividad o ADD o alguna patología, no sé, como psicosis, esquizofrenia, más de estructuración psíquica? Mirá, la realidad es que no hay drogas blandas y drogas duras. Y no hay consumo inocuo de sustancias. ¿No es que, ¿Por qué digo es que el alcohol es blanda y la cocaína dura? No, básicamente no. Es decir, en realidad si estamos hablando... O el tabaco blando, entonces, ¿por qué? Bueno, eso es otro tema. Estamos hablando de la formación fetal. Nosotros como adultos tenemos capacidad de filtrar a través del hígado sustancias como el alcohol. Un feto no puede filtrar. De hecho, el porcentaje de alcohol que toma la madre que va al feto, la madre, nosotros como adultos podemos filtrar el alcohol a través del hígado, por ejemplo. El bebé no filtra y retiene 3 veces más en tiempo el alcohol en sangre que la mamá. Claro, pero de ahí a que produzca una malformación, claro. Pero te voy a explicar por qué produce malformaciones, espina bífida, displasias de placenta, abortos espontáneos, nacimientos prematuros, microcefalias o macrocefalias o deformaciones. Claro, que es agua en el cerebro. Claro. ¿Por qué produce esto? Porque justamente la placenta filtra sangre y filtra nutrientes. Por ejemplo, la cocaína lo que genera es un vasoespasmo, es decir, contrae todas las redes de irrigación sanguínea de la placenta. Por lo tanto, ingresa menos sangre, también ingresan menos nutrientes. Es un niño que se forma... En baja talla. En baja talla y probablemente con dificultades en cierre del tubo neural, justamente por el tema del ácido fólico. Claro. Es decir, no existen consumos inocuos de sustancia. Claro, por eso espina bífida, porque no hay ácido fólico. Exacto. Y por otra parte, entender que hay un sistema de recompensa cerebral que tiene que ver con las adicciones, que el sistema mesolímbico, tegmento ventral, mesencéfalo y lóbulo frontal,
que es el encargado, es el que tenemos acá en la frente, Claro. es el encargado de las funciones ejecutivas, la materia gris es el encargado de la espiritualidad y algo muy importante en las adicciones, que es el encargado del freno inhibitorio. Cuando el lóbulo frontal está lastimado, no hay freno inhibitorio. ¿Qué significa freno inhibitorio? Decir no. Decir Es el no, límite. poner un límite. Poner un límite. Entonces, no hay Qué peligro, ¿no? justamente, bueno, de esto se trata, que el consumo de sustancias tiene que ver con la pérdida paulatina y sistemática de la voluntad. Nuestro cerebro está conformado por un cerebro reptiliano, que es el del hombre primitivo, que tiene como objetivo básico la preservación de la especie, emociones básicas, flight or fight, preservación de la sangre, de la tribu inicial, Sí, sí, un sí. sistema límbico, que es el cerebro intermedio que tiene que ver con las emociones, y el lóbulo frontal o la sustancia gris, que es justamente lo que nos diferencia de los mamíferos. Entonces te vas deshumanizando de alguna manera. Te vas convirtiendo, sí, en un zombie, vas perdiendo justamente la capacidad de las funciones más elevadas, y bueno, justamente la voluntad radica en el lóbulo frontal. Ujú. Por eso, digamos, los procesos de rehabilitación no tienen que ver necesariamente con la desintoxicación. Es una primera etapa, pero si después de la desintoxicación no hay un proceso profundo de insight, de navegar adentro de uno mismo. O esa voluntad que vos decís, que como alimentar la voluntad para que no se pierda. Se Porque puede sin voluntad estimular. no se puede hacer No, nada. no, sin voluntad no hay capacidad de cambio. Entonces ahí estamos en un grave problema, porque si se le pide a alguien que haga un tratamiento, pero esa persona está lastimada y se le pide voluntad, estamos en un serio callejón sin salida. Sí, 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 es como la rueda del ratón que no termina más. ¿Y qué pasa entonces con la psicosis o esquizofrenia, con estas enfermedades que te dejan con una realidad paralela? Bueno, Que ya... son discapacidades. Claro, pero digamos, sobre todo en la gestación, porque los brotes que se producen, la psicosis o la esquizofrenia, que son brotes que se pueden provocar por una crisis durante la vida, que es esta fragilidad neuronal que la droga te pone ahí al límite para pasar una frontera, o estás acá o estás allá. Sí, estamos Pero- hablando de bebés sí. que nacen probablemente con una, para que la gente pueda entender y no usar demasiados términos neurocientíficos, con cierta lastimadura a nivel neurológica, Claro. en lo que es la arquitectura cerebral. Deja una huella. Deja una huella que ese niño va a tener menos recursos que otros Mm. en los procesos neurocognitivos. Digamos, la psicosis es un producto del consumo de sustancias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la psicosis no es una patología orgánica. ¿Sí? La psicosis es una patología psicológica que, si vos haces una resonancia nuclear, no va a aparecer en el cerebro una marca de psicosis, no existe. Pero sí es verdad que el consumo de sustancias tiene 4 o 5 caminos, que es la muerte, la comisaría, el hospital. Sea la droga que sea. Exacto. Hay un O sea, no deterioro. hay droga que no termine por mal camino. Mirá, Vos me lo habías dicho fuera de cámara y me encantó. La marihuana, digamos, si bien tiene mucha promoción ahora, hay intereses económicos, y de esto se trata, no de otra cosa, genera una hipoulia y una hipoefectividad que con el tiempo nosotros los estamos viendo, los que trabajamos en adicciones desde hace más de 35 años. En el año 84 empecé a trabajar en adicciones. Vemos cómo los chicos pierden el rendimiento, sobre todo las funciones elevadas. Esto con la marihuana. La matemática, la comprensión de texto. Ni hablar con el concepto del Paco, la pasta base. No, bueno, No hay eso es metáfora. otra cosa. No, pero como la marihuana se ve como esa cosa, bueno, me fumo uno, me relajo, entonces como... No, también deja una huella neurológica. Hay un consumo recreativo, ¿sí? Ahora, alentar el consumo recreativo, bueno, yo le preguntaría a cualquier papá que está mirando este programa, ¿quién se animaría a alentar un consumo recreativo? Porque quién sabe. Siempre se comienza con un consumo recreativo. Nadie Claro, se que cae, pase a algo mayor. nadie se cae arriba de una línea de cocaína en la calle y se levanta y dice soy adicto. La adicción es una construcción. Hay una historia que contar, porque somos fotos. Somos un álbum de fotos. ¿Y qué pasa con la réplica de modelos familiares? Bueno, hay familias que son preadictivas y como todo ciclo, como todo lo cíclico, Jung decía que el inconsciente es la repetición, y cuando lo inconsciente se hace consciente se rompe aquello que algunas personas llaman destino.
¿Pero es un Los modelos condicionamiento? por supuesto. Ah. Somos producto del entorno, somos producto de la genética, del inconsciente ancestral, de las capacidades propias, pero también de los estímulos que recibimos en los primeros años de vida. ¿Sí? Por eso la prevención, y por eso es tan importante ayudar a los papás. ¿Y qué aconsejas para prevenir? Hablar. Hablar con... Hablar con los hijos, hablar con nuestros hijos. No entrar en pánico frente a situaciones de consumo, pero sí estar, primero nosotros como adultos, asesorarnos bien de qué vamos a hablar, pero sin juicio. Sin juicio de valor, ni bueno ni malo. No hay juicio de valor, no es un juicio moral ni ético. Tiene que ver con la salud Sí. y con las discapacidades, ¿no? Porque justamente el consumo de sustancias... Que de esto no se habla, ¿no? También el alcohol o el tabaco que están permitidos y son legales, pero el daño que provocan, y esto no, que vos traes también de la marihuana, el daño que provocan. ¿Hay mayor consumo, calculamos, de 20 años atrás, hoy en día? Sí, porque nuestra sociedad está atravesando, nosotros decimos que estamos atravesando un proceso de anosognosia social. ¿Qué es la anosognosia? La anosognosia es la pérdida del concepto de peligro. Los límites se van corriendo. Entonces, cuando los límites se corren, el concepto de peligro empieza a desaparecer, y cuando hacemos habitual lo natural, ¿no? O cuando naturalizamos lo habitual, obviamente se van corriendo esos conceptos de peligro, y el índice de consumo aumentó, sobre todo en pandemia. En pandemia nosotros, los que hacemos psicología de la neurociencia o de las adicciones, hemos visto que el consumo ha aumentado. ¿Y por qué es? Bueno... ¿Depresión? ¿Qué? La soledad, hay mucha soledad, hay poca oreja para escuchar. Hay mucha soledad girando. Entonces volvemos a lo mismo, la prevención es hablar, Sí. y es la escucha. ¿Sabes lo que significa adicción? Brevemente, Sí. adictum es sin palabra. El Imperio Romano, cuando tomaba prisioneros, había una casta de esclavos, que eran para los patricios, que los llamaban adictum. Esos adictus se les cortaban la lengua y perdían todas sus propiedades. Adictum es sin palabra. Por eso tal vez, Claudio, los grupos de encuentro donde, bueno, tanto de Alcohólicos Anónimos, tanto para familiares, Al-Anon, digamos, son grupos, ¿no? Donde la palabra está en primera persona. Exactamente, justamente se rompe. Hay un libro bonito y hermoso que se lo recomiendo a la gente, que se llama El Caballero de la Armadura Oxidada, que Muy creo bueno, que lo leíste. Sí. Así que no se lo vamos a espoliar, Es un clásico. pero es un clásico, que a veces se nos oxida el personaje y no nos reconocemos. Lo que quiero decir también, que la mujer ha sido invisibilizada durante años con el tema de las adicciones. Hoy por hoy, lamentablemente, no hay demasiados tratamientos para mujeres. Se ha masculinizado el concepto de drogas, el concepto de la adicción, y por muchos años se ha invisibilizado a la mujer adicta con sus hijos. Es necesario repensar la rehabilitación de adicciones desde una perspectiva de género y pensar en una ley específica de adicciones, que no la tenemos. No lo tenemos todavía. No, la actual ley de salud mental lamentablemente engloba las patologías psiquiátricas junto con las adicciones. Y las adicciones tienen una etiología específica, un desarrollo y un abordaje terapéutico. Necesitamos una ley específica de adicciones que proteja a tanta gente que hoy está abandonada. Bueno, que así sea, Que así ojalá. sea. Allá estamos poniendo nuestra cuotita para que podamos tener esa ley y de alguna manera también, ¿no? Pues allanar el camino con el tema de las discapacidades, porque es causa y efecto. Entonces, atacar una parte después trae mejores consecuencias. Gracias, Claudio. Muchas gracias por haber venido. Saludos, un placer, gracias. un placer. Gracias. Bueno, vamos a un corte, quédate ahí, que enseguida volvemos con mucho más desde la vida.